Bienvenido a este momento de fe y paz. Respira profundo. Deja, por un instante, que el peso del día se disuelva en la presencia de Dios. Aquí no hay prisa. No hay ruido. Solo el sonido de tu respiración, y la certeza de que el Señor está contigo. Mientras escuchas este mensaje, imagínate abriendo tu corazón por completo delante de Dios, sin máscaras, sin excusas, sin intentar ocultar nada. Porque es en la honestidad absoluta, en la vulnerabilidad total, donde encontramos la verdadera libertad. El Salmo 51 es la oración más honesta, más quebrantada, más vulnerable de toda la Biblia. Es el clamor de alguien que cayó profundamente, que pecó gravemente, que lo perdió todo por causa de sus decisiones equivocadas. Pero también es la oración de alguien que descubrió que la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. Que el amor de Dios alcanza incluso el lugar más bajo. Que no existe caída tan profunda que impida el regreso. Este es el salmo del arrepentimiento genuino. De la confesión sin excusas. De la verdadera restauración. Y es la prueba de que no importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos hayas ido, no importa cuán profunda sea tu caída, hay un camino de regreso. Hay esperanza de restauración. Hay posibilidad de volver a empezar. Y hoy, esa misma gracia restauradora está disponible para ti. ¿Has hecho algo de lo que te arrepientes profundamente? ¿Has tomado decisiones que hirieron a personas que amas? ¿Has caído de una forma que nunca imaginaste que fueras capaz? ¿Has cargado el peso aplastante de la culpa, la vergüenza, el remordimiento que no te deja dormir por la noche? Si ya has experimentado eso, entonces necesitas escuchar lo que vamos a compartir hoy. Porque hay un salmo en la Biblia que fue escrito precisamente en ese lugar. En el lugar más bajo. En el lugar de la caída más profunda. En el lugar de la vergüenza más intensa. Me gustaría que, al inicio de esta oración, te sintieras con libertad de dejar tus peticiones de oración en los comentarios. Mis queridos, ¿quieren recibir mensajes para fortalecer su fe, renovar su esperanza y acercarlos al Señor? Únanse ahora a nuestro grupo de WhatsApp, el enlace está en la descripción. Ahí recibirán todo de primera mano y además participarán en nuestra cadena de oración. Si eres nuevo por aquí, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras oraciones. El Salmo 51 fue escrito por David después de haber cometido adulterio con Betsabé y mandar matar a su esposo para encubrir el pecado. Fue escrito después de que el profeta Natán confrontó a David y el rey finalmente enfrentó la gravedad de lo que había hecho. Fue escrito desde el fondo del pozo, desde el lugar del quebranto total. Pero también es el salmo de la misericordia infinita, de la gracia transformadora, del Dios que no solo perdona, sino que restaura, que no solo quita la culpa, sino que renueva el espíritu, que no solo borra el pasado, sino que crea un futuro nuevo. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en el Salmo 51. Y te aseguro que, al final de este mensaje, entenderás que no existe pecado demasiado grande para la misericordia de Dios. No existe caída demasiado profunda para la gracia de Dios. No existe mancha tan oscura que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Quédate hasta el final. Porque si estás cargando culpa, vergüenza, arrepentimiento, este mensaje puede ser el inicio de tu restauración. Mira, el contexto del Salmo 51 es importante. David era el rey de Israel. Era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Tenía fama de ser justo, íntegro, fiel. Pero entonces cayó. Y no fue una caída pequeña. Fue adulterio, traición, manipulación y asesinato. Fue una caída espectacular que destruyó familias, mató a un hombre inocente y avergonzó el nombre de Dios. Y durante casi un año, David intentó esconderlo. Intentó fingir que todo estaba bien. Intentó seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Pero su cuerpo se estaba enfermando, su alma se estaba muriendo, su alegría había desaparecido por completo. Hasta que Dios envió al profeta Natán. Y Natán contó una historia que expuso el pecado de David.
Y cuando David finalmente enfrentó lo que había hecho, cuando por fin dejó de esconderse, cuando por fin admitió la verdad, escribió este salmo. Y el salmo comienza no con excusas, no con justificaciones, sino con un clamor desesperado por misericordia. Ten misericordia de mí, oh Dios, por tu amor, por tu gran compasión borra mis transgresiones. Salmo 51, 1. Ten misericordia de mí. David no comienza alegando sus derechos. No empieza enumerando sus logros. No arranca recordando todas las cosas buenas que hizo. Empieza suplicando misericordia. Porque misericordia es exactamente lo que necesitas cuando fallas. No justicia, porque la justicia te condenaría. No equidad, porque la equidad te daría lo que mereces. Sino misericordia, la decisión de no darte lo que mereces, sino darte gracia que no mereces. Por tu amor, David apela no a su propio mérito, sino al carácter de Dios. Al amor de Dios. A la naturaleza amorosa de Dios que no cambia aun cuando nosotros fallamos. Por tu gran compasión. Compasión significa sentir con, sufrir junto con. Dios no es un juez frío y distante. Él tiene compasión. Él siente tu dolor. Él ve tu quebrantamiento. Y es esa compasión la que mueve a Dios a actuar. Borra mis transgresiones. Borrar significa quitar por completo, eliminar totalmente, hacer desaparecer. David está pidiendo no solo un perdón superficial, sino la eliminación total de la mancha del pecado. Y date cuenta, dice mis transgresiones, no mis errores o mis deslices. Transgresión es cruzar una línea conscientemente. Es elegir pecar sabiendo que está mal. David no está minimizando lo que hizo. Lo llama por su nombre, transgresión. Y David intensifica su clamor por purificación. Lávame de toda mi culpa y purifícame de mi pecado. Salmo 51, 2. Lávame de toda mi culpa. Lavar es limpiar profundamente, quitar la suciedad que está pegada. Y David pide ser lavado no de parte de la culpa, sino de toda la culpa. Limpieza completa. Purificación total. La culpa es como una mancha que no puedes quitar por ti mismo. Puedes intentar frotarla, puedes intentar ocultarla, puedes intentar ignorarla. Pero sigue ahí. Y necesitas a alguien más poderoso para lavarte. Necesitas a Dios. Y purifícame de mi pecado. Purificar es dejar limpio, hacer puro, quitar toda contaminación. David reconoce que el pecado no solo lo manchó por fuera, sino que lo contaminó por dentro. Y necesita una purificación profunda, interna, completa. Y entonces David hace algo crucial. Algo absolutamente necesario para una restauración genuina. Asume la responsabilidad total. Porque yo mismo reconozco mis transgresiones, y mi pecado siempre me persigue. Salmo 51, 3. Yo mismo reconozco, no estoy culpando a otros, no estoy poniendo excusas, no estoy minimizando. Yo reconozco. Yo admito. Yo asumo plena responsabilidad. Esto es crucial. Porque no puedes ser perdonado por algo que no admites. No puedes ser limpiado de algo que estás negando. Mis transgresiones, mías, no de otra persona. Mis decisiones. Mis acciones. Mi responsabilidad. Y mi pecado siempre me persigue. Esto habla del tormento de la conciencia. El pecado no confesado, el pecado sin arrepentimiento, te persigue. Siempre está ahí, en tu mente, en tu corazón, robándote la paz, destruyendo tu alegría. Y entonces David revela la dimensión más profunda de su pecado. Contra ti, solo contra ti, he pecado y he hecho lo que desapruebas, de modo que justa es tu sentencia y tienes razón en condenarme. Salmo 51, 4. Contra ti, solo contra ti, he pecado. Esto puede parecer extraño. Al fin y al cabo, David pecó contra Betsabé, contra Urías, contra las familias involucradas. Pero David está reconociendo algo profundo. Todo pecado es, en lo fundamental, contra Dios. Porque cuando pecas, estás violando las leyes de Dios, deshonrando el nombre de Dios, rechazando la voluntad de Dios.
Todo pecado horizontal, contra personas, también es vertical, contra Dios. Y el aspecto vertical es el más grave. Y he hecho lo que tú desapruebas, no estoy intentando justificarme, no estoy tratando de racionalizar. Hice lo que Dios desaprueba. Actué contra su voluntad. Violé sus estándares. De modo que justa es tu sentencia y tienes razón en condenarme. David no está cuestionando la justicia de Dios. Reconoce que, si Dios lo condena, será justo. Si Dios lo castiga, será merecido. No está alegando inocencia. Está declarando culpa total. Y esto es importante porque la restauración genuina solo llega cuando hay un reconocimiento genuino del pecado. Cuando dejas de poner excusas y simplemente admites, pequé, me equivoqué, soy culpable. Y Dios tendría razón en condenarme. Y entonces David va todavía más hondo, reconociendo que su problema no es solo acciones equivocadas, sino una naturaleza caída. Sé que soy pecador desde que nací, sí, desde que mi madre me concibió. Salmo 51, 5. David no está culpando a su madre. No está diciendo que ella hizo algo malo. Está reconociendo una verdad teológica profunda. La naturaleza pecaminosa forma parte de la condición humana desde la concepción. Todos nacemos con una inclinación al pecado. Esto no es una excusa. Es reconocimiento. Es entender que el problema no es solo lo que hiciste, sino quién eres sin Dios. Es reconocer que necesitas una transformación no solo de comportamiento, sino de naturaleza. Y entonces David contrasta lo que Dios quiere con lo que Él es. Tú deseas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me haces conocer la sabiduría. Salmo 51, 6. Tú deseas la verdad en lo íntimo. Dios no quiere solo una conducta externa correcta. Quiere verdad en el interior. Quiere autenticidad. Quiere que lo que muestras por fuera corresponda con lo que eres por dentro. Y eso es precisamente lo que David no tuvo. Por fuera, siguió siendo rey. Por fuera, continuó participando en ritos religiosos. Pero por dentro había mentira, engaño, hipocresía. Y en lo secreto me haces conocer la sabiduría. En el lugar más profundo, en el sitio más escondido, Dios quiere operar. Dios quiere enseñar. Dios quiere transformar. No superficialmente, sino profundamente. Y ahora David intensifica su clamor por purificación, usando imágenes poderosas. Purifícame con hisopo, y quedaré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. Salmo 51, 7. Purifícame con hisopo. El hisopo era una planta usada en los rituales de purificación del Antiguo Testamento. Se utilizaba para rociar sangre o agua en ceremonias de limpieza. David está pidiendo una purificación ritual, simbólica, espiritual. Y quedaré limpio, no seguiré sucio, no quedaré manchado, sino que estaré limpio. Es fe en la capacidad de Dios para purificar por completo. Lávame, y seré más blanco que la nieve. La nieve simboliza pureza absoluta, blancura impecable. Y David está pidiendo no solo ser limpiado, sino ser más blanco que la nieve. Purificación absoluta. Restauración completa. Y eso es audaz cuando piensas en lo que hizo David. Adulterio y asesinato. Pero él declara su fe en que la misericordia de Dios es mayor que cualquier pecado. Que la purificación de Dios es lo suficientemente poderosa como para dejarlo más blanco que la nieve. Y eso también es verdad para ti. No importa lo que hayas hecho. No importa qué tan sucio te sientas. No importa qué tan manchada esté tu conciencia. Dios puede lavarte. Dios puede purificarte. Dios puede hacerte más blanco que la nieve. Hazme oír júbilo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Salmo 51, 8. Hazme oír júbilo y alegría. David perdió su alegría. El pecado le robó la paz. La culpa destruyó su contentamiento. Y ahora pide que Dios lo restaure. No solo que quite la culpa, sino que le devuelva la alegría. Y que se regocijen los huesos que has quebrantado. ¡Qué imagen tan poderosa!
El pecado y sus consecuencias aplastaron a David. Se sentía quebrado, destruido, molido. Y pide que Dios restaure hasta sus huesos quebrantados, que los haga danzar de nuevo, que devuelva vida donde solo había muerte. Y David continúa su clamor por misericordia. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Salmo 51, 9. Esconde tu rostro de mis pecados, significa no mirarlos, no considerarlos, tratarlos como si ya no existieran. David pide que Dios decida no ver sus pecados. Y borra todas mis iniquidades. De nuevo, la palabra, todas. No algunas, no la mayoría, sino todas. Eliminación completa. Borrado total. Y ahora viene quizá la parte más importante de todo el Salmo. David no solo pide perdón, pide transformación. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva dentro de mí un espíritu estable. Salmo 51 horas y 10 minutos. Crea en mí un corazón puro. La palabra, crear, es la misma usada en Génesis para la creación del universo. Es creación desde la nada. Es algo que solo Dios puede hacer. David no está pidiendo, ayúdame a crear, o, dame fuerza para crear. Está pidiendo que Dios cree, porque reconoce que no puede hacerlo solo. Necesita creación divina. Necesita que Dios haga algo totalmente nuevo en él. Un corazón puro, no solo un comportamiento limpio, sino un corazón puro, interior transformado, motivaciones correctas, deseos santos. No solo hacer lo correcto, sino querer lo correcto. Y renueva dentro de mí un espíritu estable. Estable significa firme, constante, sin vacilar. David reconoce que su espíritu se volvió inestable y pide renovación. No reforma, sino renovación, hacerlo nuevo otra vez. Este versículo es crucial porque muestra que la restauración genuina no se trata solo de perdonar pecados pasados, sino de una transformación para un futuro distinto. Se trata de que Dios cree algo nuevo en ti que te capacite para vivir de otra manera. Luego David expresa sus miedos más profundos y hace una súplica desesperada. No me eches de tu presencia ni me quites tu Espíritu Santo. Salmo 51 horas y 11 minutos. No me eches de tu presencia. Este es el mayor temor de David. No el castigo. No las consecuencias. Sino ser arrojado de la presencia de Dios. Perder la comunión con Dios. Quedar cortado de la relación con Él. Porque David había experimentado la presencia de Dios. Sabía lo que era caminar con Dios. Y la idea de perder eso era aterradora. Más aterradora que cualquier otra consecuencia. Ni me quites tu Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre personas específicas para capacitarlas para tareas concretas, y podía ser retirado. Saúl perdió al Espíritu, y David temía que eso le sucediera también. Hoy, para quienes están en Cristo, el Espíritu Santo no nos abandona, pero el principio permanece. Lo que más importa no es el éxito externo, sino la presencia de Dios. Lo que más deberíamos temer perder no son las bendiciones materiales, sino la comunión con Él. Después David pide una restauración completa. Devuélveme la alegría de tu salvación y sosténme con un espíritu dispuesto a obedecer. Salmo 51 horas y 12 minutos. Devuélveme la alegría de tu salvación. David no perdió la salvación, pero sí la alegría de ella. El pecado roba la alegría sin necesariamente quitar la salvación. David pide que Dios le devuelva aquella alegría inicial, ese gozo profundo que nace de conocer a Dios. Y sosténme con un espíritu dispuesto a obedecer, literalmente, un espíritu voluntario o generoso. David no quiere obedecer por obligación. Quiere un corazón que obedezca de buena voluntad, que se deleite en hacer la voluntad de Dios. Entonces David hace una promesa sobre lo que hará cuando sea restaurado. Entonces enseñaré tus caminos a los transgresores, y los pecadores se volverán a ti. Salmo 51 horas y 13 minutos. Entonces, después de que me restaures, después de que me perdones, después de que renueves mi espíritu, enseñaré tus caminos a los transgresores,
David no guardará su testimonio para sí. Lo contará. Instruirá a otros que han caído. Usará su propia experiencia de caída y restauración para ayudar a otros. Para que los pecadores se vuelvan a ti, el objetivo no es glorificar el pecado de David ni hacerlo famoso. Es señalar a otros pecadores hacia Dios. Es mostrar que hay un camino de regreso. Es demostrar que la misericordia de Dios es real. Y esto es hermoso porque muestra que Dios no restaura solo para tu beneficio. Restaura para que puedas ayudar a otros. Tu historia de caída y restauración puede dar esperanza a alguien que está donde tú estuviste. Líbrame de la culpa de derramamiento de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, y mi lengua cantará tu justicia. Salmo 51 horas y 14 minutos. Líbrame de la culpa de derramamiento de sangre. David aquí es específico. No habla solo del pecado en general. Confiesa que tiene sangre en las manos. Mandó matar a Urías. Pide liberación de la culpa de ese asesinato. Y mi lengua cantará tu justicia. Cuando Dios perdona, cuando restaura, cuando libra de la culpa, la respuesta natural es alabanza. No puedes quedarte callado. Tienes que cantar la bondad de Dios. Y David pide que Dios lo capacite para alabar. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tus alabanzas. Salmo 51 horas y 15 minutos. Abre mis labios. David reconoce que aún para alabar necesita la ayuda de Dios. Sus labios están cerrados por la culpa, por la vergüenza. Necesita que Dios los abra. Y mi boca proclamará tus alabanzas. Cuando Dios abre, cuando libera, cuando perdona, la alabanza fluye de manera natural. Y entonces David revela algo profundo sobre lo que Dios realmente quiere. Tú no te deleitas en sacrificios, de lo contrario, te los ofrecería, no te complacen los holocaustos. Salmo 51 horas y 16 minutos. David reconoce que no puede comprar el perdón. No puede hacer suficiente penitencia. No puede ofrecer suficientes sacrificios para pagar su pecado. Porque eso no es lo que Dios quiere. Los sacrificios que agradan a Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón quebrantado y contrito, oh Dios, no despreciarás. Salmo 51 horas y 17 minutos. Un espíritu quebrantado. Quebrantado significa roto, humillado, sin orgullo. Es lo opuesto a la arrogancia, a la autosuficiencia, a intentar justificarse. Un corazón quebrantado y contrito. Contrito significa arrepentido, que lamenta de verdad, que siente profundo pesar por el pecado. Y eso es lo que Dios quiere. No actos religiosos vacíos. No rituales externos sin una realidad interna. Sino un corazón genuinamente quebrantado, genuinamente arrepentido, genuinamente deseoso de cambio. No despreciarás. ¡Qué promesa tan maravillosa! Puedes venir a Dios con un corazón quebrantado, sin importar lo que hayas hecho, y Él no te despreciará. No te rechazará. No te echará. Él recibe al corazón quebrantado. Y el salmo termina con una oración por la comunidad. Haz bien a Sión, conforme a tu buena voluntad, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios justos, los holocaustos y las ofrendas totalmente quemadas, y se ofrecerán novillos sobre tu altar. Salmo 51, 18-19. David reconoce que su pecado no solo lo afectó a él. Afectó a toda la nación. Y ora por la restauración no solo personal, sino comunitaria, por la bendición no solo sobre él, sino sobre todo el pueblo de Dios. Y esto nos recuerda que nuestros pecados tienen consecuencias más allá de nosotros mismos. Pero la restauración de Dios también impacta más allá de nosotros. Cuando Dios te restaura, eso afecta positivamente a quienes te rodean. Entonces, déjame hacerte una pregunta ahora, al final de este recorrido por el Salmo 51, ¿qué cambia en tu vida cuando realmente crees que la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado? Primero, ya no necesitas vivir escondido en la culpa. Ya no tienes que fingir que todo está bien cuando no lo está. Puedes venir con total honestidad, confesar por completo y encontrar misericordia. Segundo,
Ya no necesitas intentar purificarte por ti mismo. Puedes dejar de tratar de ser lo suficientemente bueno, de hacer lo suficiente, de compensar lo suficiente. Porque solo Dios puede crear un corazón puro. Solo Dios puede renovar tu espíritu. Tercero, ya no necesitas vivir con miedo de ser expulsado de la presencia de Dios. Aun cuando falles gravemente, aun cuando caigas profundamente, puedes clamar por misericordia y ser escuchado. Cuarto, ya no necesitas permitir que tu pasado defina tu futuro. Porque Dios puede restaurar la alegría de la salvación. Puede crear algo nuevo en ti. Puede darte un nuevo comienzo. Quinto, ya no necesitas vivir sin esperanza. Porque si Dios restauró a David después de adulterio y asesinato, Él puede restaurarte a ti. No importa lo que hayas hecho. La misericordia de Dios es mayor. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste este mensaje hasta el final, quizás sea porque estás cargando una culpa que parece imperdonable. Tal vez hiciste cosas que crees que Dios nunca podría perdonar. Quizá estás viviendo en vergüenza, en remordimiento, en condena constante. Pero quiero que sepas que el mismo Dios que perdonó a David es el Dios que puede perdonarte a ti. El mismo Dios que creó un corazón puro en David, puede crear un corazón puro en ti. El mismo Dios que restauró la alegría de David, puede restaurar tu alegría. Deja que el mensaje del Salmo 51 penetre profundamente en tu corazón. Deja que te dé valor para salir del escondite. Para dejar de fingir. Para confesar honestamente. Para buscar misericordia de verdad. Porque Dios no desprecia un corazón quebrantado y contrito. Él lo recibe. Él lo acoge. Él lo restaura. Ya no necesitas cargar la culpa. Ya no necesitas vivir en la vergüenza. Ya no necesitas castigarte eternamente. Porque hay misericordia disponible. Hay purificación posible. Hay restauración preparada. Ven con honestidad. Confiesa por completo. No minimices. No pongas excusas. Solo admite, he pecado. Contra ti, solo contra ti, pequé. Y necesito misericordia. Y entonces confía. Confía en que Dios puede lavarte y dejarte más blanco que la nieve. Confía en que Él puede crear en ti un corazón puro. Confía en que puede renovar dentro de ti un espíritu estable. Confía en que puede devolverte la alegría de la salvación. Porque esa es la promesa. Esa es la esperanza. Esa es la realidad para todos los que vienen con un corazón quebrantado. Dios no te rechaza. Él te restaura. Dios no te condena. Él te purifica. Dios no te abandona. Él te renueva. Ven. Confiesa. Recibe misericordia. Y sé transformado. Porque no importa cuán profunda sea tu caída, la misericordia de Dios es aún más profunda.